Ayer en el avance de titulares denominábamos como noticia trabalenguas esta que habla de un notosaurio tetrápodo del Triásico que nadó por el mar de Tetis. Es que no es para menos, es que menudos palabras. Y en fin, por eso yo creo que es del todo procedente que para ver quién era este guadalajareño que anduvo o naduvo por estos lares, cuando esto era el fondo del mar hace ya unos cuantos millones de años, para ver de qué se trata todo esto y qué huellas dejó. Pues yo creo que lo más procedente pues es invitar a nuestro programa, aquí a Es Radio, pues a la autora de la investigación que lo explica todo esto en términos, como decíamos, con mucho palabra muy científico, que es como tiene que ser este tipo de investigaciones, pero para que nos lo explique un poco, para que lo entendamos todos, ¿no? Para que no solo sea un trabajo académico, sino que sepamos quién estuvo por aquí hace tanto tiempo. Por eso ya tenemos a otro lado del Zoom a Melanie Berrocal Casero. Ella es, como decíamos, la autora de esta investigación realizada por el Grupo de Investigación Paleoibérica de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenos días, Melanie. Gracias por acercarte a Es la Mañana de Guadalajara y bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. Es que como sois los paleontólogos, qué difícil nos lo ponéis a la hora de locutar una noticia, ¿no? Sí, bueno, intentaré explicarlo de Bueno, manera más fácil. Sí, vamos al meollo de la cuestión. ¿Quién sí. era el notosaurio que estuvo por aquí y que dejó sus huellas por Guadalajara? Pues a ver, los notosaurios son reptiles marinos, generalmente depredadores, con dientes afilados, y Ujú, tenían un cuello, un tronco y una cola alargados. ujú, Tenían cuatro patas, pero las de adelante pues eran más robustas, ¿no? Más fuertes que las de atrás, por lo que se piensa que se utilizaban pues, de manera más activa, ¿no? Para la locomoción. ujú, Tenían patas palmeadas, que esto quiere decir que, por ejemplo, tenían dedos, 5 dedos, y entre medias de los dedos, membranas. ujú. Aunque algunos notosaurios tenían incluso las extremidades delanteras transformadas en aletas, ¿no? Depende Ujú. del género de notosaurio. Sí. Para que nos hagamos una idea, pues se parecería pues un poco pues, a un lagarto marino, ¿no? Sí, Aunque no es exactamente eso, pero para que nos hagamos una idea. sí, Por aquí tengo un libro con una imagen de un notosaurio, si queréis sí, puedo mostrarla. sí, no, No hace lo falta. meteremos ahora en Vale, edición, ya lo estamos viendo, sí. vale. Y dime, entonces, claro, estamos viendo aquí imágenes del individuo, pero ¿qué dimensiones tenía? Porque estamos acostumbrados a ver lagartos de medio metro y me parece que este notosaurio era bastante más grande, ¿no? Pues claro, depende. Los notosaurios podían llegar a tener hasta unos 5 metros. Toma ya. Entonces, ¿cómo era el nuestro, el que dejó las huellas que tenemos en el Triásico de Valdelcubo, en Guadalajara? Mm, Pues sabemos que entre la huella de la mano izquierda y la huella de la mano derecha mm, hay unos 50 centímetros, ¿no? mm, ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente lo que es el torso del animal, pues tendría unos 40-45 centímetros de torso, ¿no? Para mm, que nos hagamos una idea, porque claro, el animal cuando pisaba para impulsarse, cuando dejó esas huellas, abre un poquito las patas, ¿no? ajá. Por tanto, si la distancia entre la huella de la mano izquierda y la huella de la mano derecha son 50 centímetros, pues ese tamaño de torso pues era un poco menor, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que abre las patas. Ujú. Entonces, eso es lo que podemos Sí, son las estimar más. conclusiones a las que llegamos. Bueno, Sí. lo que sabíamos del notosaurio era lo que se había averiguado a raíz de restos encontrados en China, que no nos pilla precisamente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo damos con estas huellas y con este, en definitiva, con este notosaurio aquí en Guadalajara, en Valdelcubo? ¿Cómo empieza esta investigación? Bueno, he de decir que restos óseos sí que teníamos, lo que Ah, son sí. huesos. Mm, Restos óseos sí. Lo que no teníamos eran huellas. Lo que es extraordinariamente raro sí. es tener huellas de notosaurio. Ajá. De hecho, hasta este descubrimiento solo se habían descrito huellas de notosaurio en dos yacimientos que están en el suroeste de China. Ujú, Entonces, yo el día del descubrimiento, pues estaba en la zona, en los afloramientos triásicos de la zona de Riva de Santiuste, Valdelcubo, Tor del Rábano. Bueno, en ese momento estábamos trabajando en lo que es el término municipal de Valdelcubo. ujú, Y como digo, pues es una zona en la que sí que hemos encontrado y publicado otras veces restos óseos de notosaurios y de otros reptiles marinos.
también hemos encontrado invertebrados como Nautilus. Y bueno, ese día en concreto estábamos estudiando la geología, estábamos buscando un nivel en concreto en el que hace unos años apareció un Nautilus. Y la verdad es que vimos el yacimiento de huellas por casualidad, o sea, no nos lo esperábamos para nada. Estaba cayendo el atardecer y mi compañero, el profesor Manuel Segura, me dijo, anda, mira, mira, Meli, mira esas marcas, ¿no? Lo del atardecer es importante porque muchas veces la luz, la manera en la que la luz incide en Efectivamente. las huellas, Claro, te hace claro, resalta. unas sombras que te Claro, hace percibirlo de otro modo, ¿verdad? sí, claro, sí, las resalta, ¿no? La morfología. Me dijo, mira que tienen un patrón y te parecen huellas. Y claro, yo me las quedé mirando, eh, pegué un salto allí mismo y dije, ¡Ah! Manolo, Manolo, son huellas de notosaurio, son huellas de notosaurio. Bueno, fue muy emocionante porque, claro, yo como trabajo en Triásico, pues estoy, tengo que estar más o menos al día, ¿no? Sí. De las publicaciones que se hacen, ¿no? Sí. De estas faunas del Triásico. Y justo me había leído un artículo de huellas de notosaurio que habían aparecido en el suroeste de China, Ujú. y yo sabía que lo que estábamos viendo solo era comparable con eso, con esas huellas, porque es que son muy características. Ujú. Y solo era comparable con esas huellas de Claro, notosaurio de China. eso te iba a preguntar, porque estamos viendo las imágenes de estas huellas, cualquiera que las veamos, pues dice, bueno, pues son agujeros en el suelo, pero como ya nos has dicho, pues que tienes esa, evidentemente, tu formación académica, el reciclarte día a día con las publicaciones científicas, pero también ese instinto que te sabe, o sea, que te ayuda a reconocerlo, porque no te encuentras un cartel en el que ponga huellas de notosaurio, o no te Claro. encuentras en las huellas dactilares del animal si las tuviera, ¿no? ¿Cómo llegas a la conclusión de que qué te hace dar ese salto que diste, ¿no? Sí, pues por un lado, claro, estas huellas tienen una forma ovalada y tienen unas extensiones laterales Ujú, que se corresponden con impresiones de los dedos, ujú, ¿no? Entonces, por un lado, esa forma es muy característica, esa forma ovalada con los dedos así, digamos que la huella, ¿no? Cuando se hace es así, ¿no? Con los dedos hacia afuera. sí. Y claro, por otro lado, es un animal que está pisando con las dos patas delanteras a la vez, ¿no? Porque Sí. en otras huellas de otros animales, pues lo típico es encontrar una huella de la mano del pie izquierdo, luego del derecho, Sí, luego tal. Pero en este caso, el progresivamente. animal, Ujú. claro, en este caso estaba haciéndolo a la vez a modo de remos. Sí. Entonces, Es claro, un decir, animal que se es un animal desplaza, que usaba sus extremidades para reptar claro, por el fango, que no sería roca entonces, que sería fango bueno, y... estaba mm, flotando, digamos que su cuerpo y sus patas traseras flotaban, ¿no? O sea, él tenía cierta flotabilidad. Ujú. Y lo que hacía era impulsarse sobre el fondo con Sí. sus patas de adelante solamente. Ajá. Sí, las utilizaba así a modo como si Como fuesen, remos. Ajá. sí, como remos. Y eso Sí, entonces, mientras claro, un animal, buscaba, a lo mejor mientras se dedicaba a buscar el almuerzo, porque has mencionado una serie de restos fósiles que también han aparecido, sí, que nos hace pensar que nuestra provincia, bueno, nuestra provincia, ahora hablaremos del mar de Tetis, pero sí. que esto era, pues eso, el fondo del mar, ¿no? ¿Qué más animalicos podríamos ver por aquí si nos remontamos a hace 240 millones de años? Pues también había placodontos. ¿Esto qué es? Eh, pues son también reptiles marinos, Ujú. pues de cuerpo más robusto, que tenían unos dientes como muy anchos y muy planos, porque lo que hacían era machacar pues, los mariscos de los que se alimentaban. Por Ajá. ejemplo, pues las conchas de los bivalvos, cuando se los comían hacían, los machacaban con sus dientes. Y algunos placodontos tenían un caparazón muy Ujú. parecido al que tienen las tortugas, Sí. pero no tienen nada que ver con las tortugas a nivel evolutivo y tal, no tienen nada que ver, simplemente pues se parecen. Ujú. También, eso respecto a lo que son reptiles marinos. Pero claro, pues esa zona, digamos que ahí en Guadalajara, en la zona de Valdelcubo, teníamos la línea de costa, entonces pues podemos encontrar animales, bueno, marinos, pero luego pues también sabemos que por las costas también había rauisuquios, que son bueno, como unos antepasados de los cocodrilos, entonces son muy parecidos a los cocodrilos, pero con patas largas, y que en lugar de tenerlos así como los cocodrilos a los lados del cuerpo, las tenían así como debajo del cuerpo, ¿no? Serían como unos cocodrilos patilargos que corrían por las costas, ¿no? De ese mar del Ujú. Tetis. Y, Y bueno, pues
En el cielo podríamos tener también reptiles voladores. Una pregunta, es lo que te iba a preguntar. Este mar del Tetis cubría prácticamente la totalidad de la península ibérica, ¿no? Por lo menos la meseta castellana estábamos con todos estos bichos bichos, animales que has mencionado, creo que son todos animales marinos. Y este mar de Tetis, cuando existía, exactamente de la península ibérica, ¿qué es lo que estaba visible? A lo mejor los picos más altos. Donde llegaba, mira, teníamos el mar de... Bueno, primero tenemos que ponernos en contexto, ¿no? O sea, pues en el Triásico la disposición de los continentes, claro, era distinta a la que conocemos hoy en día. Entonces las masas terrestres estaban agrupadas en un gran supercontinente, de que, bueno, seguro que a todo el mundo ha oído hablar del, que es La Pangea, Pangea, ¿no? sí. Ujú. Y tenía un poquito una forma de C, ¿no? Hacía un poquito la C, y en el centro de esa C, pues estaba lo que hoy es la península ibérica. Ujú. Y entonces en el este estaba ese mar del Tetis. Ujú. Entonces, sabemos que hace unos 242 millones de años, ese mar del Tetis avanzó hacia el oeste, Ujú. ¿no? Por la península, y la línea de máximo avance, o sea, la orilla, la teníamos en Guadalajara. O sea, Ah. sí, estudiando en la línea de máximo avance del mar del Tetis hacia el oeste, está en Guadalajara. Ah. De hecho, estudiando la geología de esa zona, de la zona de Riva de Santiuste, Valdelcubo, pues se puede ver que ahí estaba la orilla, justo la O sea, orilla. La tuvimos teníamos playa en aquí. Guadalajara hace Sí, 240 millones de años. sí, sí, teníamos playa, entonces bueno, lo bueno es que nos podríamos bañar, pero también lo malo es que igual nos podía morder un notosaurio, Sí, sí. que nos metíamos al Es lo que te iba a agua. preguntar, porque dices que si también había especies voladoras, es porque había tierra cerca, evidentemente. Ujú. Y si había tierra cerca, también había especies terrestres. De todo ello, claro, Sí, están cada vez apareciendo más vestigios a lo largo de toda la provincia. En Atienza, en Molina de Aragón, en Tamajón, tantas investigaciones que están haciendo ahora también sí, sí, en Valdelcubo. Por eso te tengo que preguntar, y ya vamos a ir finalizando esta sí. entrevista tan interesante y tan esclarecedora, por otra parte, porque ya parece que nos queda un poquito más claro cómo era esto hace un tiempecillo. ¿Hacia dónde va a ir la línea de investigación? ¿Vais a seguir en Valdelcubo buscando huellas u otras cosas para saber más de nuestros antepasados? Pues sí, mira, por un lado estamos siguiendo el nivel que contienen las huellas, Ujú. estas huellas de notosaurios, pues lo estamos siguiendo en varios puntos hacia el norte y hacia el sur del anticlinal a ver si encontramos más huellas. Pero también tenemos restos óseos de notosaurios, bueno, y de otros reptiles, en niveles que están por encima y por debajo de esa superficie que contienen las huellas. Sí. Entonces, tenemos algunos trabajos muy avanzados, otros pues en proceso. Pero bueno, en cualquier caso, en los próximos meses daremos a conocer, pues a nivel internacional, en Ujú. futuras publicaciones, pues esos hallazgos. Y eso es lo que se refiere a la zona a lo que se refiere al Triásico, ¿no? De la zona de los alrededores de Valdelcubo. Sí. Pero también tenemos previsto, dentro de poco, reabrir el yacimiento de ignitas de vertebrados de Tamajón. En este caso es Ajá. un yacimiento más moderno, del Sí. Cretácico superior, pues tiene unos 95, 96 millones de años, Ah, 95, no, 95 millones de años, mucho más más moderno. moderno, mucho más moderno. Sí. Sí. Y sí, lo vamos a reabrir dentro de poco, porque claro, tenemos muchas huellas. En ese caso, la mayoría son huellas de cocodrilos, de unos cocodrilos Ujú. también muy peculiares, Sí. Sí, no, denominados pero por lo holotípicos. que veo que Sí, teníamos aquí tierra, mar y aire como el ejército. O sea, teníamos sí, sí, este, sí. este notosaurio que no sé si era exclusivamente acuático o anfibio, ahora me lo aclararás. Teníamos también los cocodrilos que suelen vivir por la ribera, los cocodrilos o los tatarabuelos de los cocodrilos actuales, y también estos animales terrestres. Muchísima variedad por lo que veo a nivel Sí, paleontológico aquí en la provincia de Guadalajara, que te decía que nos vayas expandiendo al corriente, que nos vayas contando de un modo sí, sí. tan esclarecedor y tan simpático como has hecho. Y ya para finalizar, ¿en el notosaurio era exclusivamente un animal marino o salía a la superficie a tomar el sol? Pues eran, bueno, notosaurios es como un grupo muy amplio, ¿no? Vale, o Entonces sea, había varios géneros, pero algunos, pues como el género Notosaurus, pues era, por así decirlo, playero. ajá, Playero, o sea, nadaba pero muy cerquita de la orilla. sí, Se piensa que incluso podía salir pues a tomar el sol. ujú, Luego había, pues, algunos grupos que a lo mejor les gustaba nadar un poco más hacia el fondo, pero sí, en principio los notosaurios que tenemos en ujú. la zona de Val del Cubo
pues podemos definirlos un poco como playeros. Playeros, claro que. Playeros. En fin, muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Melanie Berrocal, por este ratito que nos has dado, como decíamos, tan instructivo, tan esclarecedor, sobre todo pues para conocer a aquellos que iban a la playa de Guadalajara cuando en Guadalajara había playa hace 240 millones de años. Muchas gracias y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias y saludos a todos los oyentes y bueno, y también al grupo de investigación peribérica de la Universidad de Alcalá. Ah, por supuesto. Y el coordinador, que es Fernando Barroso.